La historia de Lucifer, el portador de luz convertido en la encarnación de la rebelión y el mal, ha cautivado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. La esencia de esta narrativa se despliega en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 14, versículos del 12 al 15, donde se nos presenta un relato que, aunque históricamente atribuido a la caída del rey de Babilonia, ha trascendido en la tradición cristiana como una alegoría del descenso de Lucifer. Leemos: «Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Esta introducción nos sumerge directamente en el corazón de un misterio celeste, la transformación de un ser de luz en la figura más notoria de la rebelión contra la divinidad. ¿Cómo pudo Lucifer, una creación aparentemente perfecta, concebir la ambición de elevarse por encima de su Creador? ¿Qué fuerzas o falencias internas lo impulsaron hacia su propia destrucción y caída? Para entender la magnitud de este evento, es crucial explorar la dualidad que representa Lucifer. Originalmente considerado como uno de los ángeles más exaltados, su nombre, que significa portador de luz, simboliza la sabiduría y la belleza. Sin embargo, este mismo ser luminoso se convierte en la personificación de la oscuridad y el pecado, marcando un antes y un después en la historia celestial. Este video desentraña los hilos de esta narrativa, empleando un enfoque académico y teológico para profundizar en las escrituras y desvelar los matices de la historia de Lucifer. Al hacerlo, no solo buscamos reconstruir la cronología de eventos que llevaron a su caída, sino también entender las implicaciones de este relato en la comprensión del bien y el mal, del libre albedrío y la soberanía divina. Exploraremos las descripciones bíblicas partiendo de la perfección original de Lucifer, su posición en el cielo, hasta el momento de la iniquidad que selló su destino. Nos adentraremos en las emociones, los deseos y las decisiones que marcaron el comienzo de la rebelión, y cómo este acto no solo afectó a Lucifer, sino que también tuvo consecuencias cósmicas, alterando la armonía del universo creado. Al adentrarnos en la historia de Lucifer antes de su caída, nos encontramos en un terreno que trasciende la comprensión humana, en una era donde el tiempo tal como lo conocemos no había comenzado. En Ezequiel 28, 12, 17, desvela el relato de un ser creado en perfección. Estabas en Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. En el día de tu creación fueron preparados. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Lucifer, tal como nos revela este pasaje, no era un ángel ordinario. Su existencia precede a la creación del mundo físico, ocupando un lugar de honor como querubín ungido, destinado a estar cerca de la presencia divina. La descripción de su vestidura, adornada con toda piedra preciosa, simboliza no solo su rango elevado, sino también la belleza de su naturaleza original, reflejo de la gloria de su Creador. Su morada en el Edén, jardín de Dios, y su posición en el Monte Santo, entre las piedras de fuego, lo sitúan en un espacio de comunión directa con lo divino. Sin embargo, a pesar de la perfección de su estado inicial, en Lucifer se desarrolló un cambio fundamental. La Biblia narra cómo la perfección encontró su fin cuando en él se halló iniquidad. Este giro marca el inicio de una transformación profunda, de ser una criatura que reflejaba la luz divina a convertirse en la fuente de su propia caída. El orgullo y la ambición comenzaron a nublar su juicio, llevándolo a desear una posición igual o superior a la de su Creador. Este deseo de ascenso no era simplemente un capricho pasajero, sino una decisión que alteraría el curso de su existencia y tendría implicaciones duraderas para el resto de la creación. Lucifer, que una vez caminó entre las piedras de fuego y estuvo en el monte santo de Dios,
Eligió un camino de rebelión que lo llevaría a ser expulsado de su elevada posición. La caída de Lucifer es, en esencia, un estudio sobre las consecuencias del libre albedrío y la soberbia. Su historia sirve como un recordatorio de que la perfección otorgada por Dios puede corromperse cuando el ser creado se aparta de la voluntad de su Creador. A través de su ejemplo, se revela la verdad de que la grandeza sin humildad puede conducir a la destrucción. La transformación de Lucifer de un ángel de luz a la personificación de la rebelión se arraiga profundamente en su deseo de ascender más allá de su estado creado. El libro de Isaías, en su capítulo 14, versículo 14, nos da una visión directa de este anhelo, donde él mismo declara: «Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». Estas palabras no solo reflejan una ambición, sino una profunda disonancia con el orden establecido por Dios. Este deseo no era meramente aspiracional, encarnaba una voluntad activa de alterar la jerarquía celestial para colocarse no solo al lado de Dios, sino en una posición de igualdad o superioridad. La gravedad de este pensamiento yace no solo en el acto de desafío que representa, sino también en la ruptura de la relación de dependencia y adoración hacia el Creador. Ezequiel 28, versículos 15 al 17, complementa esta narrativa al revelar el origen de esta iniquidad. «Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor». Este pasaje subraya el núcleo del conflicto. La belleza y la perfección de Lucifer, dones otorgados por Dios, se convirtieron en la fuente de su caída al provocar orgullo y corrupción en su corazón. La decisión de Lucifer de actuar sobre estos deseos marcó un punto de inflexión en la historia celestial. No se contentó con albergar estos pensamientos en silencio, sino que buscó activamente subvertir el orden divino, convirtiéndose en un agente de división. Su rebelión no fue un acto aislado, sino un movimiento que atrajo a otros seres celestiales, creando una fractura en la armonía celestial que había prevalecido hasta entonces. El momento decisivo de la rebelión de Lucifer culminó con su expulsión del cielo, un acto divino que marcó no solo su caída, sino también la de aquellos ángeles que se unieron a su insurrección. La narrativa de esta caída se encuentra en las palabras de Jesús, registradas en Lucas 10, 18, donde menciona: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta descripción vívida simboliza la rapidez y la severidad del juicio divino sobre la rebelión. Este evento no fue simplemente una derrota militar o una expulsión simbólica. Fue una transformación fundamental en la naturaleza y la misión de Lucifer. De ser el portador de luz y la belleza, se convirtió en Satanás, el adversario, marcando el inicio de su existencia en oposición a Dios y a la creación misma. La caída de Lucifer, junto con los ángeles que lo siguieron, creó una nueva realidad espiritual, una en la que la lucha entre el bien y el mal se manifestaría en todas las dimensiones de la creación. La implicación de esta caída trasciende el ámbito celestial para impactar directamente en la humanidad y en el curso de su historia. La presencia de Satanás en la tierra introdujo el pecado en el mundo, comenzando con la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este acto de seducción, que llevó a la primera transgresión humana, subraya la malicia inherente en la misión de Satanás: corromper la buena creación de Dios y alejar a la humanidad de su Creador. La caída de Lucifer y su transformación en Satanás revelan una verdad profunda sobre la justicia y la misericordia de Dios. A través de este acto de juicio, Dios no solo está castigando la rebelión, sino también protegiendo la integridad de su creación. La historia de la caída es, por lo tanto, no solo un relato de juicio y pérdida, sino también un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con el bien y la verdad. Además, esta caída establece el contexto para la historia de redención que se desplegará a través de las Escrituras. La presencia de Satanás en el mundo, aunque una fuente de tentación y sufrimiento, también sirve como telón de fondo contra el cual se revela el poder salvífico de Dios. La encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo son directamente pertinentes a esta lucha cósmica, ofreciendo victoria sobre el pecado y la muerte que entraron en el mundo a través de la rebelión de Satanás.
La historia de la caída de Lucifer a Satanás es esencial para comprender la naturaleza del mal y la necesidad de redención. Marca el comienzo de una guerra espiritual que se desarrolla a lo largo de la historia bíblica, una que encuentra su clímax y resolución en la obra redentora de Cristo. Este capítulo de la caída no es solo el final de una era celestial, sino también el principio de la historia de salvación, destacando la soberanía de Dios y su plan redentor para la creación caída. Con su nueva identidad como Satanás, el adversario inicia una campaña de engaño y tentación que comienza en el jardín del Edén. La narrativa bíblica en Génesis 3 despliega el primer acto de seducción de Satanás, engañando a Adán y Eva para que desobedezcan el único mandato que Dios les había dado. Este evento no solo marca el inicio del pecado humano, sino que también establece el patrón de interacción entre la humanidad y el mal. Serpiente antigua, como se le describe en Apocalipsis 12:9. Satanás emplea la astucia más que la fuerza para llevar a cabo su rebelión contra Dios. La caída del hombre es testimonio de esta estrategia, utilizando la duda y el engaño para corromper la buena creación de Dios. Este método revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la batalla espiritual que se libra. Es tanto una guerra de voluntades como una de verdades. La consecuencia de este engaño es catastrófica para la humanidad. Con el pecado entra en el mundo la muerte, y con ella, la separación de Dios. Esta fractura en la relación entre el Creador y sus criaturas define el curso de la historia humana, una marcada por el sufrimiento, la lucha y la constante tentación de apartarse de los caminos de Dios. Sin embargo, este acto de rebelión también activa el plan divino de redención, un plan que se desarrollaría a lo largo de las eras. Satanás, consciente de este plan redentor, continúa su obra de oposición, buscando destruir, engañar y desviar a la humanidad de su propósito divino. A través de la historia bíblica, vemos este patrón repetirse en diversas formas, desde la tentación directa hasta la persecución de los fieles. Cada acto de malicia de Satanás no solo demuestra su enemistad contra Dios y su creación, sino también la persistencia de la gracia divina que sostiene y redime a la humanidad a pesar de sus caídas. La presencia de Satanás en el mundo tiene un impacto profundo en el desarrollo espiritual y físico de la humanidad. La lucha contra el mal no es solo una batalla personal de cada creyente, sino también una guerra cósmica en la que participa toda la creación. Esta lucha se refleja en las enseñanzas de Jesús sobre la oración, la vigilancia y la resistencia al mal, así como en las epístolas, donde se instruye a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Así, la historia de la caída de Lucifer y su influencia en la humanidad es central para entender la condición humana, la necesidad de salvación y la promesa de redención. La lucha entre el bien y el mal, personificada en la caída de Lucifer y su transformación en Satanás, no concluye con su expulsión del cielo ni con la introducción del pecado en el mundo. Esta batalla se extiende a través de la historia humana, manifestándose en cada era y en cada corazón humano. La presencia continua de Satanás en el mundo es un recordatorio constante de esta guerra espiritual en curso, una que afecta tanto el plano individual como el cósmico. Apocalipsis, con su rico simbolismo y sus visiones proféticas, ofrece una mirada al desenlace final de esta lucha. En Apocalipsis 20:10 se narra el destino de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo no solo señala el fin de Satanás, sino también el establecimiento definitivo del reino de Dios, un reino donde el mal ya no tiene lugar. La guerra espiritual, por tanto, no es una lucha sin esperanza ni fin. A lo largo de las Escrituras, se anima a los creyentes a resistir al diablo, prometiéndoles que él huirá. Santiago 4:7. Esta resistencia se basa en la fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, demostrando que aunque la batalla es real y ardua, la victoria está asegurada para aquellos que permanecen fieles a Dios. La implicación de esta lucha eterna va más allá de la confrontación directa con el mal. Se trata también de elegir diariamente la justicia sobre el pecado, la verdad sobre el engaño. Cada decisión tomada por fe en Cristo es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal,
una afirmación del reino de Dios ya presente pero aún no consumado en su plenitud. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios, presentada a través de parábolas y enseñanzas, enfatiza esta realidad presente pero futura del reino. Los creyentes viven en la tensión de ya pero todavía no, experimentando el poder y la presencia del reino de Dios en sus vidas mientras esperan su consumación final y plena. Esta esperanza futura es lo que motiva y sostiene la fe y la perseverancia de los creyentes en medio de la batalla espiritual. Finalmente, la narrativa bíblica de la caída de Lucifer y la continua influencia de Satanás en el mundo culmina en la promesa de una nueva creación. En esta nueva realidad, descrita en Apocalipsis 21, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, pues las primeras cosas habrán pasado. La victoria final sobre el mal y la muerte, asegurada por la resurrección de Cristo, anticipa un futuro donde la armonía de la creación será restaurada y donde Dios morará con su pueblo. Así, la guerra espiritual entre el bien y el mal se enmarca dentro de la historia más amplia de la redención y la restauración divina. La batalla que comenzó con la rebelión de un ángel caído conduce a la humanidad hacia un destino donde el amor y la justicia de Dios triunfan definitivamente, asegurando la derrota final de Satanás y la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Cristo.